¿Qué tal, amigos? La verdad que es todo un desafío cambiar de escenarios, pasar del preludio Rara Avis a Four Points by Sheraton, pero lo hemos hecho y así seguiremos haciendo estas entregas de La Sed y el Agua protagonistas. Esta vez el desafío fue más profundo. Llevamos a 2 intendentes que tratan el área metropolitana y que de alguna manera están administrando directamente y políticamente las zonas más pobladas del Uruguay. Me refiero al intendente Daniel Martínez y al intendente Yamandú Orsi, Montevideo, Canelones. Ustedes saben que el área metropolitana también está integrada por el intendente de San José, Falero, y que a pedido nuestro, y porque lo está realmente considerando el Congreso de Intendentes, va seguramente a sumar otros departamentos como Florida, como Maldonado, en fin. Yo pienso que se está planteando políticas metropolitanas que van a terminar conectándonos mejor, ahorrando en políticas y facilitando y agilizando lo que es la conexión entre los departamentos, mirado el Uruguay como una unidad. Una intendencia y se siente mucha responsabilidad, y más en un departamento como Canelones, somos 520.000 habitantes, entonces se siente que tenés mucha responsabilidad por muchas cosas que pasan en nuestro departamento. Heredamos una estructura de otro tiempo, y no estoy hablando solo de voluntad política, sino estamos hablando de un Canelones que dejó congelada una estructura de funcionamiento que creo que cambió hoy bastante. El país sigue necesitando, y en eso hemos avanzado también con Juan Andrés Roballo concretamente, es el potenciar una institucionalidad metropolitana que no tenemos. Una dimensión metropolitana. Acá existe una agenda metropolitana entre San José, Montevideo y Canelones, que es una agenda de coordinación. Hay que, y cuando digo hay que, porque todavía no lo tenemos. Sigo pensando que estamos como país en deuda con eso. Tendríamos que dar un paso incluso hasta a nivel presupuestal. Vuelta de poder ensanchar la vía de salida, porque los viernes de tarde y los sábados de mañana se genera todo. El tapón en el regreso creo que es inevitable a esta altura porque volvemos todos juntos. Yo digo, no voy a prometer magia, la magia no existe. Mirá, la verdad que te debes estar deseando pinchar, porque meterte en esta de la intendencia solo vos, te digo. Ha tenido un desarrollo urbano increíble. Mira, yo creo que como parte tampoco uno puede pensar Montevideo aislado de la región metropolitana, sobre todo vías en las cuales estemos vinculados a los limítrofes, sobre todo Canelones, son las vías que habría que empezar. Yo lo que tengo claro es que el sistema de transporte cada vez más en el mundo avanza hacia el carácter multimodal, o sea, se combinan tranvías, eventualmente subte en algunos lugares, el transporte público tradicional, la bicicleta, ¿por qué no? Todo lo que implique alternativas y aparte que aparte busquen impactar menos en el medio ambiente, ni que hablar. La obra, la vialidad, el saneamiento, iluminación, lo que es vinculado a la intendencia. Nosotros, pese a que no es un proyecto solo de Montevideo, sino te diría del país, de toda la área metropolitana, que son unos cuantos departamentos. Desde el punto de vista de la racionalidad de los recursos, está bueno para ponerle pienso y ver desde qué forma o desde qué lugar nosotros podríamos. No tenemos hoy herramientas. Son escasas. Algunas herramientas que sí aparecieron y que nos están dando por lo menos alguna señal. La ley de ordenamiento nos obliga a coordinar. Yo te diría que problemas hay y justamente por eso lo que hemos dicho es tenemos la oportunidad. Yo diría más, la obligación moral de no ser como la avestruz, sino sentarnos a discutir los problemas estructurales.
y por un poquito ustedes casi gobiernan a la misma, un poquito menos de gente que Tabaré, ¿no? Que el presidente, más o menos. A ver, digamos, San José, área metropolitana, que es el tema que nos convoca hoy. Yo ya estaba poniendo a Enciso, ya lo invité y le dije, Enciso, vas a estar en el área metropolitana. Creo que hay un problema todavía de inclusión de Enciso, ya la estoy pidiendo acá. Florida tendría que estar. No hay problema. Tema de definición. De definición. Bueno, perdón por... Los periodistas hacemos estas cosas. Y San José, Falero, Canelones y Montevideo. Montevideo, Canelones, San José. ¿Cuántos habitantes? Montevideo. No, todo es área metropolitana. Y 2 millones más o menos. Casi. Claro. 520 Canelones. 1.350.000 Montevideo y 1.800.000 sí, y San José 100. 100 y algo. Y sur de Florida, llegamos, la área metropolitana se calcula 2 millones. Ahí le sirve Florida, porque ya está incluida. No, la parte sur, sí. No, en realidad cuando empezó la agenda metropolitana se incluía Canelones, Montevideo y San José fundamentalmente por Ciudad del Plata. En ese primer anillo de los 20 kilómetros llevó a que se lo incluyera. Después el anillo puede ser otro y llegar hasta los 50. Es cierto que hay un área de influencia metropolitana en la que sin duda Florida debería estar, o mismo parte de Maldonado. Sí, también, ¿no? Y si tomamos Cuenca de Santa Lucía, en realidad somos bastantes más. La Cuenca de Santa Lucía bastante más. Incluye a ¿por Flores, qué no a La tomamos Valleja? la Cuenca de Santa Lucía? No, porque no basta Maldonado, pero pongamos Maldonado como un lugar estratégico. Incluye La Valleja, ¿no? Las vertientes, las vertientes que están en Las La Valleja. vertientes. Que están en La Valleja, inclusive. Claro. Lo que pasa es que está bien. ¿Qué es lo que nos define como área metropolitana? Creo que es toda la problemática y elementos comunes que derivan de la existencia de una gran ciudad como es Montevideo, y alrededor de esa gran ciudad, la gran metrópoli, se articula. En mi departamento no toda la población que vive en Canelones vive en el área metropolitana, claro. Pero puedo decir que 7 cada 10 sí. Entonces, solo un 30% de los canarios vivimos más allá de lo que es el área metropolitana, ese primer anillo, lo que habla de una fuerza de lo metropolitano. Y de una transformación en los últimos años muy grande, porque aquí, y le agradezco a Gabriela Garrido, al secretario de la Intendencia, al intendente y por supuesto también al intendente de Montevideo, pero viene desde acuñado desde Canelones. Este es el libro blanco. Este libro blanco tiene muchos años ya, ¿no? Yo, si no estoy mal de la memoria, ¿2005? 2007. 2007 estamos casi ahí. A 9 años. A 9 años. Y tenemos que recordar a Gonzalo Carámbula. Sí. Fue el gran creador de esto, un ser entrañable de luz, compañero. diría yo, un ser de una ternura increíble y un político demasiado tierno para las realidades que hay que enfrentar. Pero un gran político, muy sensible toda la vida. Y entonces el homenaje para Marcos, el homenaje para Gonzalo y el compromiso para ustedes, porque vaya que se elaboró durante estos años. Estamos muy atrasados, Daniel, en la integración, porque la integración del área metropolitana, ¿qué necesita? Este libro habla de 4 ejes. Me lo leí todo. 4 ejes. No sé si recién me lo trajeron. 4 ejes. Te tomamos una clase. Un eje que es la población, Sí. otro eje que es el territorio y el ambiente, otro eje que es lo institucional y otro eje que es lo productivo y económico. ¿Digo bien? Sí. Bueno. ¿Cómo encaramos, por ejemplo, la integración territorial? Yo creo que él lo dijo bien, o sea, por ahora el área metropolitana es un área de coordinación, ¿no? Le falta, creo que, dar un salto cualitativo que permita de repente encarar mucho más temas en común. Tal vez yo mencioné de Santa Lucía porque es un tema que estamos empezando. Yo te diría Santa Lucía, Bañados, zonas de SNAP, las que son las diferentes, el Sistema Nacional de las Protegidas, ahí estamos empezando tal vez a tener en un encare, en particular con el Ministerio de Vivienda, mucho más de equipo y global. Pero yo creo que hay otras áreas que todavía estamos lejos de pasar de ser una mera coordinación o pasaje de información de lo que está pasando, ¿no? Pero que es necesario. Si hablamos del agua potable, del agua como Claro. recurso que une, que dignifica, que democratiza y que está en desaparición real en el mundo, Están en riesgo.
está en riesgo. Tenemos el de Santa Lucía comprometido por políticas diferentes en los distintos departamentos con respecto a la agricultura y otras cosas. No, la lechería. La lechería. La lechería tiene mucho que ver con la contaminación. Bueno, OCE es el responsable del agua en el interior del país. Cruzás, entras en la ruta 5, ahí nomás, y ahí ya es el Estado. Y sin embargo, Montevideo, ¿quién...? Eso es saneamiento. Eso es saneamiento. Saneamiento. La provisión de agua potable sí, Siempre es OCE. desde la reforma constitucional, el plebiscito, tenés razón. es solo la OCE. Eso es saneamiento. Lo que sí hay responsabilidades diferentes, de acuerdo si es la capital o no, es el saneamiento. Y te diría que también el control, por ejemplo, del tratamiento de efluentes, tanto de feedlot como de lechería, o el uso de pesticidas, digo, todo eso depende del gobierno nacional, o sea, o principalmente, claro, tanto el Ministerio de Vivienda como del Ministerio de Agricultura y Pesca, ¿no? O sea, ahí depende más temas nacionales, pero nosotros tenemos montones de cuestiones para hacer, y es donde digo, creo que tal vez es donde mayor nivel de más que coordinación, sino de políticas comunes, de a poco empezamos a tener. En las otras áreas, ideas que estamos trabajando, por ejemplo, movilidad urbana ahora, iniciando, pero había faltado una integración mucho más. ¿A qué te referís con movilidad? Y bueno, tenemos el eje Ruta 8, Camino Maldonado, 8 de octubre, que aparte es la vía del Uruguay y de Montevideo, barra Canelones, que mayor volumen de gente circula, porque es la que tiene mayor cantidad de gente que circula en transporte público de todo el Uruguay. No, la segunda que mueve más gente, pero la que mueve más vehículos es Avenida Italia. Avenida Italia San Atasio. El eje Avenida Italia San Atasio es la que mueve mayor cantidad de vehículos particulares, no mayor cantidad de gente, porque como la otra es la que mueve el transporte público por excelencia, pero son las dos que tienen esa característica, son vías que compartimos. Y después era la 5, supongo. Toda la gente que sabe por ahí. La 5. La 5 es un corredor también importante. Debe ser, sí. No sé, ahí no sé. Pero esta de la de 8 de octubre, Maldonado, Camino Maldonado, Ruta 8, nos sorprendió a todos. Yo cuando me tiraron esos números, pero en realidad... varios cuerpos. Sorprende porque uno no ve el país integralmente desde una comuna, desde una intendencia, desde un gobierno, no. Se ve ese. Yo creo... A ver, a mí nos pasa, y que cuando voy a una entrevista de repente a un medio de prensa, o con un periodista, o muy afincado a los medios nacionales, donde lo que suena en la capital no es capaz que no es la realidad tal cual, sino suena mucho lo de la costa acá, en Montevideo. Entonces muchas preguntas van orientadas hacia ese corredor que es indiscutido, que es indiscutible y que se ha desarrollado y ha crecido como bueno, creo que en la década del 90 fue la ciudad que más creció, Ciudad de la Costa. Sí. Sin embargo, hay otros corredores, como los dedos de una mano, se distribuyen desde la interbalnearia, desde Rambla, San Atasio, hasta lo que es Ruta 5, donde vos tenés Ruta 6 y 7, Ruta 6 y 7 8. con Beloni, claro. Entonces, con instrucciones. Es un abanico, Camino Carrasco. Camino Carrasco. Es un abanico de vías de comunicación y cada cual tiene alguna realidad distinta. Yo ahora, cuando decíamos el año que se hizo el libro blanco, estamos hablando que fue en el 2007. Hubo un censo en el 2011 y nuestro jingle de Canelones decía somos casi 500.000, somos 520.000 y hoy debemos ser más. Entonces esa realidad que cambia, creo que nos obliga, obviamente a actualizarnos, pero a su vez a tener la foto general. Cuando nos enteramos, por ejemplo, que el Gobierno Nacional, en coordinación con ustedes, creo que van por el corredor Ruta 6 y 7, potenciarlo, estamos hablando del Ministerio de Transporte, Intendencia de Montevideo, a nosotros nos viene muy bien por lo que es Toledo Chico, que está... Entonces, esa frontera que es imperceptible, porque yo digo Toledo Chico y Toledo parece lo mismo, y sin embargo uno está de un lado del departamento, otro del otro, o lo que es San Bartolo ahí en La Paz, la cancha del Oriental de La Paz está del lado de Montevideo. Es una frontera imperceptible donde los problemas son los mismos. Entonces, nos obliga a sentarnos a analizar eso que tenemos, donde se dan cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo tenía alumnos que eran de Montevideo cuando trabajaba en el Liceo de La Paz, que eran de Montevideo, eran de Canelones. O, por ejemplo, la otra realidad. Viene un camión recolector de residuos, llega hasta el puente y tiene que dar vuelta. Y el otro llega hasta el puente y tiene que dar vuelta. Esto habla de una realidad que parece
Donde obviamente no se, donde se hay desperdician cuestiones, recursos, ¿no? hay cuestiones, por ejemplo, en el mantenimiento de los cursos de agua, Ahí, claro. Arroyo de las Piedras, Carrasco, etcétera, tenemos mucha coordinación. Es otro ámbito que por lo menos entre Montevideo y Canelones tenemos coordinación. ¿Qué se ha logrado ahí? Y limpieza conjunta, uno se carga de una parte, otro se carga de otra, pero bueno, más o menos evitar, porque aparte son dos cursos de agua importantes, que aparte su limpieza a veces depende de la inundabilidad o no de algunos lugares puntuales, ¿no? Entonces mantenerlo limpio importa mucho, ¿no? Sepamos que antes, cuando en otro tiempo, la Intendencia de Montevideo limpiaba los cursos de agua y del lado de Canelones no. Entonces era como una... y pasaba. Sí, Hoy, pasaba así. ahora está con un, coordinado. con un protocolo muy armado que tenemos con Daniel, que es, che, tenía un par de máquinas, limpiamos el Carrasco y limpiamos las piedras. Sí, y algún acuerdo con el Ministerio de Defensa que Claro, hemos hablado de hacerlo es un conjunto. gran socio ese también. Pero obviamente hemos encontrado la vuelta para saltar de repente esas limitantes institucionales que... Ahí va la pregunta, el Ministerio de Defensa. ¿Podría intervenir más en esto de Los cursos de agua con su cursos de maquinaria, agua. la van explotando una mano. Nosotros tenemos un acuerdo que en realidad lo tiene el municipio G, que es parte de la limpieza del Arroyo de las Piedras, que bueno, que yo justo le planteé a aquel de hacerlo conjuntamente, porque ¿para qué Sí. hacer dos convenios con el Ministerio de Defensa? Por separado. Claro, hagámoslo juntos, hagamos un acuerdo tripartito. Aparte tenemos varias reparticiones del Ministerio de Defensa en la frontera nuestra. Sí. Yo no sé si alguna vez... Ahí en Carrasco, sí. Pero tenemos toda ahí la zona del aeropuerto de Carrasco, en el Roosevelt al norte tenemos Claro. ahí Ingenieros 1, de allá tenés la ETA, Hay un montón en la de- frontera del Arroyo Sí. Toledo, Sí, yendo sí. para el Gran Claro, Templo. claro. Tenemos la Escuela Técnica de Aeronáutica y la Escuela de Pilotos está un poco más allá. ¿Sabes cómo le dicen? No, el claro, sí. quirófano. Todo el mundo que sale con puntos de ahí. ¿Sale cómo? Con No, puntos. estamos- Está hablando del templo. Yo estaba hablando en serio, que la Escuela Técnica de Aeronáutica está justo en la frontera, al lado del Arroyo Toledo, a unos cientos de metros de el Estadio Campeón del Siglo, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de eso. y Tiene cosas así- importantes este departamento, Sí, ¿eh? claro. No, yo tuve el placer de inaugurarlo, el campeón. el del señor siglo. lo vi. Sí, sí. 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 Pero Tuve tenemos el placer de repartición. hacer el discurso de Ustedes tienen cierre. el puerto y ellos el aeropuerto, ¿no? Claro. En realidad es el aeropuerto de Montevideo, porque lo conocen así, ¿no? Bien, ¿y cómo hacemos Zona para estos polarizada. fines de semana que la gente no A Marco le da una bronca. Un día me dijo, Bienvenido a Hay que dejarlo Montevideo. solo. Bienvenido a Montevideo, dice el aeropuerto, no Sí, pasa sí. nada. Está en Canelones, pero dice, es cierto. Por eso lo peleo, porque a Marco le da una bronca. Sí, a mí se me pasó un poco. ¿Sí? Sí, Recién pues ya he hablado con la gente del aeropuerto y nos entendimos. es que empezaste a sufrir No, más con con Peñarol. Entendí. Bueno. Entendí que los aeropuertos, si alguien lo puede explicar mejor que yo, A ver, tienen siempre hay gente como muy entendida acá. tienen una ciudad como referencia. ¿Cómo es? MB corta D, D, es el Montevideo. destino. Sí. Entonces, no vamos a ponernos a discutir eso. Claro, está No se me bien. ocurriría, bienvenido a Colonia Nicolich, no se me ocurriría. Ahora, a Pero punto de votar Libre bienvenido Celeste. al Pero bueno. aeropuerto Damiani podría ser. Viejo, el No, mayor. No. Tampoco. No, andan discutiendo el nombre del aeropuerto. Ustedes vieron que eso está sobre la mesa de nuevo, ¿no? Sí. ¿Y quién decide eso? ¿Ustedes pueden No. sugerir algo? No. Podemos sugerir, Daniel, nosotros. Podemos, pero... No, anda. No está en nuestra órbita, Tiene ¿no? nombre el aeropuerto. Pero voy a lo siguiente. Sí. El aeropuerto, que tiene un enclave también militar ahí adentro. Y voy al origen de tu pregunta. El Ministerio de Defensa ha sido uno de los actores que más se han enganchado con nosotros por estos temas. Por ejemplo, nosotros tenemos sobrevuelo al área metropolitana cuando queramos. A tal punto, cuando vino la gente del área metropolitana de Barcelona, que tenemos un convenio firmado con ellos, hicimos todos los sobrevuelos y el Ministerio de Defensa siempre estuvo, creo que tiene que ver también con la visión estratégica que se supone que de ahí surge, ¿no? Entonces tenemos ahí un buen socio e incluso el compromiso que decía Daniel recién, de algunos cursos de agua, ni hablemos lo que es el Arroyo Carrasco, el Toledo del Manga, como una unidad, y ellos están dispuestos y tienen máquinas y tienen la voluntad. Aparte Claro. tienen ingenieros ahí al Claro. lado de los bañados. Contaminación del agua, ¿no? Grave problema. Es un tema grave. Otro tema que
confluye también, hablando de corrientes, es la corriente de habitantes, ¿no? Digamos, donde se concentran más niños, adolescentes y tal vez mayores de bajos recursos, también es en Canelones y Montevideo. Entonces ahí tenemos todo un tema social importante. ¿Cómo se encara eso? Bueno, ahí creo que obviamente la coordinación de las políticas. Ahí una de las pautas que desde que asumí le he dado a todo mi equipo es trabajar como parte de un proyecto nación global y de un gobierno nacional. Pertenecemos al mismo partido político, por lo tanto, con más razón, aunque no lo fuéramos, tenemos que colaborar con las políticas nacionales y además se da la coincidencia política. Ahí, obviamente, el MIDES tiene que dar las pautas rectoras y nosotros buscar desde las políticas específicas no competir o superponerte con el MIDES, sino colaborar. Pero no, hay situaciones bien paradigmáticas, ¿no? bien interesantes, ¿no? O sea, hay toda una zona de desarrollo en Montevideo, de una zona residencial cuasi privada, aunque no es privada, que es de alto poder económico y con en algunos lados con guardia privada y todo un poco. Me parece que se traza a otro país. A Costilara, pero tenés un puente metálico que te cruza el otro lado y tenés un asentamiento del lado de Canelones, ¿no? Entonces, inclusive había gente que nos pedía sacar el puente y nosotros, digamos, hablando, claro, pero aislamos. Le hacemos ir por como 5 cuadras a la otro cruce. Entonces lo dijimos, pero ¿por qué no hacemos buenos puentes donde puedan pasar ciudadanos, vehículos y patrulleros? Hacer 2, entonces cambiar eso por una alternativa más integradora. Pero no se trata de aislar, ¿no? Se trata de integrar y dando las garantías a los ciudadanos. Porque claro, hoy pasa que de repente hay un problema de seguridad, el que pasa una moto por el puente metálico y obviamente el patrullero no pasa. Se da de bomba claro. si quiere pasar. Entonces, pero son esas cosas que tenemos que ver. Yo le planteé a aquel, lo llamé y le digo, los vecinos me plantean, porque está bien, hay que trabajar así, los vecinos me plantean sacar el puente metálico y yo estaba mirando y es una complicación para la gente que vive en el asentamiento. Claro. Y a su vez el vecino de la zona tiene todo el derecho a reclamar seguridad, porque el patrullero viene, corre y pómbate, chequeó. Porque aparte será el 1%, el 1 por 1000 del asentamiento, pero también hay una situación que obviamente hay que encararla. Tiene que tener una lógica económica que de alguna forma lo pague, porque si no, no conseguís nunca la plata. Digamos, es como la gente dice, subte, dame 150 millones de dólares para cada kilómetro, te pongo un subte en Montevideo, o 200, porque si me guío ¿150 millones? Entonces, por kilómetro. ¿Por kilómetro? Es lo que sale un subte, exactamente. Vamos a pensar en esto que a la gente le molesta mucho, esto de estar horas y horas en la carretera regresando. Y yo sé que ustedes me van a decir es que ha aumentado el parque automotor, es que el poder adquisitivo ha mejorado en los últimos 10 años, eso yo lo sé. Y es parte de la realidad, lo vemos. No de este año particularmente, pero digamos de este proceso, de estos años. ¿Cómo se hace para mejorar eso? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Tiene Maldonado, Canelones, Montevideo? Y ya que no está Maldonado. Sí, hay que integrarlo. Ya que no está Maldonado. Estamos hablando de a ver. No sé qué es Acá lo que pasa, tema... pero sé que la gente pasa 2 horas 45 para venir de Punta del Este acá, por ejemplo. Y más también, 4 horas. Y además cuando todo el mundo dice vamos a salir temprano, todo el mundo sale más temprano. Pero el problema más grande no está en el trayecto ese que va desde de repente Punta del Este a Atlántida, puede ser hasta El Pinar. El problema más grande está desde ahí para acá, o sea que es un tema muy nuestro, muy metropolitano, ¿no? Sí. A lo que voy es que quien viaja a veces a Maldonado se dará cuenta que la mayor parte del tiempo se lo lleva este transcurso, este pasar por el área metropolitana, claro. De verdad. Salvo que tú justo te tomes uno que dice Piriápolis. Pero para eso se construyen puentes en el resto del mundo, ¿no? Pero a ver, acá es un tema complejo que tiene que ver con la movilidad. Lo que pasa es que digo, el eje está ahí, hacer que el transporte público sea eficiente y rápido, ¿no? O sea, ahora bien, también un diseño nuevo del transporte público. Está bien. Bueno, obviamente tener un monorriel o un tranvía, sin duda, o sea, porque es una vía rápida que va como tejo, exactamente. Pero el problema es, claro, son los costos, o sea, porque todas esas cosas se pagan, tiene que tener una tasa de retorno, o sea, tiene que tener una lógica
lógica económica que de alguna forma lo pague, porque si no, no conseguís nunca la plata. Digamos, es como la gente dice, subte, dame 150 millones de dólares para cada kilómetro, te pongo subte en Montevideo, o 200, porque si me guío ¿150 millones? Entonces, Por kilómetro. ¿Por kilómetro? Es lo que sale un subte, exactamente. Claro, si ya vamos a un monorriel, no, monorriel más caro, pero a un metrobús eléctrico, ya te anda entre 17 o 20 millones de kilómetros. Pero cada una, claro, un metro para ser pagado requiere que cada línea circulen por día 500.000 de personas, si no, los números no cierran ni a cañonazo. Ya un metrobús, estamos hablando de 60, 70 mil, metrobús 60, 70 mil personas, digo, por lógica económica, ¿no? Pero tenés que tener, si no, no hay inversión. Claro, que tiene que ser de tal calidad ese servicio, claro, de tal fluidez que se dejen los... que se sustituya la idea es esa, transporte público de calidad que invite al ciudadano. Claro, que invite es lo que al pasa en muchas ciudadano ciudades del mundo. El transporte público es tan bueno que a nadie se le ocurre andar en auto en la ciudad. Aparte implica que la ciudad ponga barreras a andar en auto. Andar en Londres o en París en auto tiene castigos, por lo menos en muchos lugares de París o de Londres, tiene castigos, ya sea en no estacionamiento o tenés que irte muy lejos, y siempre te invita a usar el transporte público, pero eso implica un servicio de excelencia. Parte de lo que estamos viendo es si nos justificaría un metrobús del shopping de la Ciudad de la Costa hasta que agarrara, todo Giannatasio en Italia. Pero implica acumulación, y ver los números, ¿no? Estamos hablando de un mínimo de tal vez 50. ¿Cuántas poblaciones dijimos que tenemos ahí? Sí, ahí tenemos 120 más, ¿no? 120 más lo que es el corredor costero claro, montevideano, que tiene fuerza también, ¿no? 150, ese eje 150.000 personas. Más todos los que venimos del Pando para allá, o sea que 150.000 habitantes que vienen antes de Montevideo. Claro, ¿y hay un proyecto viable para eso o lo ven muy distante? Estamos en eso, estamos estudiando, estamos estudiando, hay alguna sector privado interesado en hacer una oferta. ¿Y por qué eso sería sector privado con público? Y te diría que... ¿Inversión privada? Te diría que... ¿Pagada sí. por el Estado? Digo, como las cárceles, PPP, por uso. Acá hay otros actores que también tallan, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, ¿no? Con el que coordinamos, incluso el Ministerio de Transporte tiene dentro suyo un consorcio metropolitano de transporte público, que obviamente hay que potenciarlo mucho más, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo en muchas entrevistas, en mi departamento funcionan 3 sistemas de transporte distintos. El departamental, las líneas departamentales, o sea que salen de Canelones y llegan a Canelones, no atraviesan la frontera. El metropolitano o el suburbano, que se le llama, que es el que va y viene de Montevideo, y después el interdepartamental. Claro. Yo tomaba la cita que venía de San José cuando venía a estudiar a Lipa. Entonces, tenés 3 sistemas que conviven, que coexisten y que no tienen las mismas reglas de juego todo. Claro. Entonces tenés que acompasar, y después algunos de esos sistemas, como por ejemplo el transporte metropolitano o el suburbano, cuando entra a Montevideo, ahí entra una especie de competencia con el transporte urbano montevideano. Entonces hay que estar acordando el precio siempre, es un problema. Por eso digo, ¿quién ha decidido hasta el presente? ¿Las empresas o las políticas departamentales? No, las políticas públicas. Políticas públicas que son los responsables de que en el suburbano es el Ministerio de Transporte de las Públicas, ni siquiera Montevideo. Nosotros coordinamos porque competimos justamente, hay que tener una cierta lógica, pero es el Ministerio de Transporte de las Públicas. En realidad deben tomarse medidas ahí, ¿no? Sí, y lo estamos Cualquier haciendo. decisión tiene que ser tomada a ese nivel, e incluso con los privados. También es bueno decir que la percepción que se tiene de transporte público es bastante pareja, salvo en algunos corredores, donde la gente, por ejemplo, ahora tiene otras líneas y tiene para elegir. Antes elegía una línea sola, una sola empresa. Ahora, por ejemplo, en ese corredor, tú hablabas del corredor 101, sí. Hoy hay otra realidad en el corredor de la ruta 101 que antes era una cosa bastante olvidada. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, la dinámica económica y la dinámica demográfica ha ido a una velocidad que, evidentemente, a nivel de política pública, vamos a tener que ver si nos ponemos a tiro. También las leyes impulsan mucho, aunque no parezca, ¿no? Porque ahí hay toda una cantidad de empresas que utilizando el tema de zona franca y de parque, que se fueron instalando y que de alguna manera marcaron un cambio de la industria a la industria importación y
y industrial, ¿no? La logística, básicamente. Mucha logística, hay mucho ahí de logística. Mucha logística. ¿Hay más logística? No, hay algo también industrial, sí, farmacéutico, químico, farmacéutico. Nanotecnología está ubicada ahí, hay algunos emprendimientos hasta Pero ese es el tecnológicos. gran cambio inclusive que ha tenido el mundo, la tecnología, la producción nacional, la producción mundial, y cómo si no se proyecta, digamos, a largo plazo, a mediano plazo, con los cambios, incluyendo los cambios instrumentarlos son muy lentos, por más que uno sea visionario. Por ejemplo, tú querés cambiar el tránsito de Montevideo, el transporte, para decir de alguna manera, el tránsito, el transporte, todo hay que mejorar. Pero te das con barreras con muchos intereses, ¿no? Sí, de todas formas son las batallas. Pero que hay que entonces un dar. proyecto fuerte, estatal y departamental podrían con eso, y con las empresas al lado, como tercera pata. Sí, claro, obviamente, cuando ¿no? nosotros hablamos, bueno, primero, ya ha habido algunas cosas, o sea, el tema Raincop famoso, que fue muy doloroso, porque la verdad hubo un montón de cooperativistas que la peleaban hasta el final. Yo hablé con Tabaré y me dice, de mi época se estaba por cerrar Raincop. O sea, Sí. y hubo políticas que, bueno, buscaron darle viabilidad. O sea, nosotros nos tocó la desgracia de decir, o ponemos más de los 25 millones de dólares de subsidio que ponemos en total, que no los teníamos, o aumentamos el boleto. Decidimos, bueno, encontrar un camino que fuera realista, con el dolor en el alma, porque yo sé lo que implicó para muchos cooperativistas convencidos eso, pero había que hacerlo, y había que tomarlo. Nos tocó a nosotros tomar la Me decisión. parece no estar del todo No, está bien. convencidos. ¿Sabes lo que estoy pensando ¿Sí? también? Que tendríamos que hacer una especie de libro blanco de la memoria nuestra, porque, por ejemplo, el boleto estudiantil empezó a nivel metropolitano. Sí. Fueron las primeras coordinaciones Es cierto. que después se generalizó en todo el país. Por ejemplo, un proyecto de la Unión Europea que hicimos hace unos años, cuando estaba Ricardo y Marcos, que fue el proyecto de Cuenca Arroyo Carrasco, donde hubo políticas sociales de un lado y del otro del Claro. desarrollo, que la gente de repente, hoy, nosotros mismos nos olvidamos. Por ejemplo, políticas sociales de un lado y del otro que nos hemos contagiado, pero por ejemplo el Canelones crece contigo, después terminó siendo Uruguay crece contigo. O sea, han pasado cosas y hemos avanzado. Por ejemplo, yo creo que también cuando hablamos de la memoria y hacer una historia, no nos olvidemos que Montevideo tuvo su primer plan de ordenamiento territorial, no me acuerdo qué año, el POT. Sí, claro. ¿No? Cuando Montevideo hizo su plan de ordenamiento Mariano, territorial, ¿no? el resto Mariano. del país no ordenó nada. Entonces nosotros que somos vecinos privilegiados de Montevideo, que estamos pegados, recibimos los rebotes de ese ordenamiento montevideano porque en Canelones no se ordenaba nada. Entonces imaginemos, y hagamos el esfuerzo, y lo estamos haciendo todo, aparece la ley de ordenamiento con todos sus bemoles y todas las cosas. Nosotros tuvimos que salir a ordenar un territorio que ya había sufrido las Cambios. consecuencias de Claro. la gente que se fue porque no tuvo más remedio, de aquel que decidió irse para la costa por su nivel de vida, de tener el parrillero en el fondo, el fondito. Entonces, toda esa realidad hubo que ordenarla a nivel país, y creo que Montevideo sacó ventaja porque en el tiempo se adelantó bastante. Entonces, a lo que voy es, todo esto de lo que estamos hablando, los metropolitanos, los corredores, la limpieza de los arroyos y todo eso, habla de un país que en su momento estuvo bastante fracturado. Y no estoy hablando de cuestión partidaria acá solamente, que puede tener que ver, no me olvido cuando yo te digo, se limpiaba el arroyo de un lado y del otro lado, no, me parece insólito. Sino que hoy a nadie se le ocurre en este país, ninguna intendencia se le ocurre, no coordinar con la intendencia vecina. Yo creo que está instalado bien el Congreso de Intendentes. Sí. Entonces, claro, si vos, la UTE no le puedes pedir que pague mucho más, aunque tú valorices el ahorro que tienes en el manejo del vertedero y todo, que es calculable. Pero nosotros también estamos menos de $20, entonces, o sea, no, hasta ahora no he visto ningún proyecto de ese tipo que termine cerrando los números. Que a veces en pequeñas cosas, Sí, ustedes hicieron favor. saneamiento en Ciudad de la Costa. en Ciudad de la Costa. Estamos haciendo. Como nosotros hicimos un informe especial, un programa especial, y entonces venía OCE y instalaba, venía fulano y no sé qué. O sea, o hay una sobreposición, no sé si se dice así, de esfuerzos, de dinero, de capital humano, de capital. En este caso es coordinación Sí. y articulación. A ver, en el interior la responsabilidad del Pero saneamiento ese es de la tiempo lo OCE. paga alguien, ¿no? Ese tiempo que Pero- se demora en pero- coordinar. Pero a ver, a lo que voy es lo siguiente. En el interior, como son dos instituciones distintas,
El saneamiento es una tarea que la tiene que hacer la OCE y la vialidad y el sistema de drenaje lo hacen las intendencias. Lo que hicimos fue articular. ¿no? Podíamos haber resuelto que solo hicieran el saneamiento y dejar las calles como estaba. Y seguimos con los mismos pozos de siempre. No, acá lo que se hizo fue una articulación con la OCE para poder hacerlo en conjunto. Evidentemente a veces se te corren los periodos, pero bueno, se viene haciendo y viene saliendo bien. En Montevideo, la particularidad que tiene es que Montevideo, al ser responsable del saneamiento en el departamento, hace saneamiento y sistema de vialidad en conjunto por una sola Perdón, obra. no, es iluminación, saneamiento, espacios públicos, ferias, o sea, implica coordinar un montón de cosas que en nuestro caso es más fácil porque integramos todo. Y a paso un aviso, que representa el 90% de el saneamiento representa el 90% de nuestro endeudamiento a largo plazo, o sea, si tendrá peso. Claro, eso me tenemos refería. el 90,5% de los ciudadanos cubiertos y con saneamiento 5 vamos a llevar el 93%. Si cruzas la frontera Canelones, ¿sabes cuál es el promedio de conexión a saneamiento por este desfasaje nacional? Nosotros andamos en 17 de conexión a red. Claro. Hay otro sistema de Aquella saneamiento. inversión que se decía que se enterraba y que no se veía en obras, en edificios, ¿no? Y era la de saneamiento. Hay en salud. Hay gente que dice Yo sé, pero digo, ¿cuánta gente hay decía gente que eso dice, no se ve? se ha endeudado Montevideo, pucha, Sí. nos endeudamos, primero, el endeudamiento no pesa, porque 400 millones a largo plazo es un peso muy poco significativo en el presupuesto de Montevideo, pero aparte ha sido para darle a más del 90% de los montevideanos saneamiento. ¿Qué crítica le harías, Yamandú, ¿A quién? al día de hoy? ¿A quién? A tu gestión, a tu... Mi gestión, mucha. No, elige una. Una, la que planteo casi siempre, que es la distancia en el tiempo que transcurre entre que uno toma una decisión y que se ejecuta. Estamos hablando de Sigue eso. siendo mi gran preocupación. Ahí Capaz está. que es una ¿Y qué obsesión. has visto como posible, como dijimos que hay mecanismos. una conciencia distinta, que el Congreso de Intendentes ha ayudado muchísimo, que hay una conciencia política diferente, ¿no? ¿Verdad que aunque haya contradicciones y discusión? Ahí tenemos que primero modernizar la gestión. El expediente electrónico para nosotros fue un avance enorme. No nos olvidemos que nosotros tenemos 30 municipios desparramados en todo el departamento y hay una relación de conectividad directa, o sea que eso avanza y mejora. Pero acá hay un tema también de cambios de estructura en la institucionalidad, en la institución nuestra. Evidentemente la creación del gobierno local nos ha ayudado muchísimo. Yo reconozco que un departamento como el Canelones es imposible manejarlo solo desde la capital con oficinas desparramadas. No, yo creo que está bien resuelto a partir de decisiones que se toman en el territorio. Pero ahí lo que está faltando también es aceitar algunos mecanismos, alguna metodología de trabajo que no es responsabilidad de otros, es responsabilidad nuestra. Entonces, cuando uno toma una decisión y después te enteras que pasan 3 o 4 meses y cambió muy poquito aquello que había decidido, eso es lo que más me preocupa y creo que pasa. ¿Y cuándo te das cuenta? ¿Con los informes o porque vas realmente tú? Ya te va la misma pregunta para ti. Tranquilo. Cuando pasás por la obra, imaginás No que... solo obra, no solo obra. ¿No? Tiene que ver con ¿Gestión? todo. Es un tema de gestión. A ver, de todas formas, reconozco que hemos avanzado mucho y hemos aceitado mucho los mecanismos, sin duda. La conexión con la gente, la forma de comunicarnos, todo ayuda porque la gente te avisa. Esto está pasando acá y bueno, y habíamos decidido esto y no pasó. Tú me preguntaste, ¿cuál es la principal autocrítica o cuál es la gran preocupación? Es esa. Evidentemente, pueden haber muchas más, pero esa es la central, que es como una especie de obsesión para tratar de acortarlo. Sé que es un tema también mundial, ¿no? Donde la gestión tiene que aceitarse. Pero creo que hay mucho paño para cortar todavía, creo que hay tecnología, creo que hay mecanismos que podemos cambiar. Algunos que lo hemos cambiado y a veces no nos damos cuenta, para bien. Daniel hablaba del tema de bromatología y todo la posibilidad de articular, pero capaz que es un tema más subjetivo que objetivo. Sigue siendo, en mi caso, en nuestro caso, una gran preocupación y que te obliga... La toma de decisiones y la distancia en que se resuelve, en que se ejecuta. ¿Y para ti? Digo, ese tema preocupa, pero de todas formas yo tengo pleno convencimiento de que los cambios de gestión son cambios culturales que llevan mucho tiempo. Entonces, bueno, yo en la sala de acuerdos hice poner un cartel que decía: ojos y oídos a la demanda de los ciudadanos, o sea, no burocracia, no estamos en función autárquica, estamos en función de los ciudadanos. Bueno, y casi hago un comentario sobre un conflicto en este momento, pero no importa. Sí. Segundo, procedimientos, que implica estándares, o sea, no gastar tiempo en resolucionar cosas que son tabulables, o sea, que son estandarizables, sino que
cosa que también hay que desarrollarla muchísimo más. Tercero, transversalidad, no trabajar en base a chacras, lo que yo decía, pensar Meloni como un proyecto vial es un disparate. Meloni, que son 30 millones de dólares, es un proyecto vial de iluminación, de saneamiento, de ferias, de plazas públicas, y hay que integrar. Formamos una oficina de proyecto que se encarga de aplicar tecnologías, tecnología normativa PMI, o sea, estandarizaciones que te implican tener procedimientos, mediciones, saber hitos de cumplimientos, presupuestaciones, a tal fecha tengo que tener tal cosa. Tal. Y cuarto, tomar decisiones con información, que son cosas que también no siempre pasan. Mira que uno lo ve en el Estado uruguayo y en la Intendencia de Montevideo. Eso que parece el ABC no pasa. Eso es un cambio cultural. Yo digo, si logro el 30% de esos 4 ítems, que son problemas que había falencias, que yo identifiqué que había falencias a mi entender, son cambios culturales. ¿Pero qué pasó entonces con la basura, digamos, como cambio cultural en Montevideo? Digo, no tiene que ver con gestión la basura, pero no importa. O sea, ¿No tiene que ver con gestión? No, bueno, sí, en parte, sí. ¿Sabes por qué digo la basura como un elemento que está ahí, pero que además quería unirlo al área metropolitana por ese proyecto por ejemplo, Florida tiene un sistema para hacer encapsular la basura y enterrarla, ¿sí? Que el tema de residuos tiene varias fases. Una cosa es la disposición final. Claro, hablamos de la recolección final. Claro. ¿Se acuerdan de aquel proyecto que decía que Alur transformaría la basura reconvertida? Eso lo trabajó con nosotros. En energía. Sí, nos ayudó a armar el proyecto. Ese es el llamado de licitación que hacemos en cuestión de días. ¿Ah, sí? Días? 2 semanas más o menos. 2 semanas, bueno. Para la disposición final, que surge a partir de una articulación con Alur, que obviamente después estuvo muy atado a lo que son los precios del petróleo. Entonces trabajamos solos, hoy estamos en eso. Esa es la disposición final donde nosotros tenemos que sí o sí resolverlo. Después ¿se puede resolver como área metropolitana o lo van a...? Porque ya empezaste a decir nosotros y pasaste a la Intendencia de Maldonado, de Canelones. Entonces... no lo podemos ver como tema que está integrado. Eso en el periodo pasado se trabajó mucho a nivel metropolitano, no se concretó. Se invierte en tecnología, pues yo veo que se invierte en tecnología. Lo que pasa es que se avanza como a medias. Hay mucho, gente que viene a ofrecerte cosas, hay muchísimas. Yo hasta ahora no he visto ningún proyecto de valorización de la basura energéticamente que sea a largo plazo rentable. Lo quiero decir que la tecnología lo termina haciendo. Todo termina haciendo que la UTE le pague cierto precio al megavatio hora. Y una UTE que está produciendo, tiene 12 dólares el megavatio hora de hidráulica, 69 dólares 70 está recibiendo las últimas cotizaciones de eólica, 100 y pico, bueno, todos están, entonces, claro, si vos, la UTE no le puedes pedir que pague mucho más, aunque tú valorices el ahorro que tienes en el manejo del vertedero y todo, que es calculable. Pero nosotros también estamos menos de 20 dólares, entonces, o sea, hasta ahora no he visto ningún proyecto de ese tipo que termine cerrando los números. Ellos lo que están haciendo diferente nosotros empezamos, pero ahora ya, nosotros nos cambió la realidad a partir de este análisis que hubo y que tú estás haciendo sobre si la UTE compra o no compra. Hoy la clave en el llamado nuestro más tiene que ver con la recuperación, o sea, que lo que se vierta en la disposición final, en este caso los sanitarios, sea lo mínimo posible, o sea, que la recuperación hoy es la clave. Capaz que hasta hace 2 años hablábamos de la generación de energía. Y el alargamiento de la vida útil del vertedero, o sea, las dos cosas, es la combinación. Tú recuperás valor económico y alargás la vida útil del vertedero. Pero por otro lado, se justifica por ese lado. Yo hasta ahora no he visto otro proyecto que por ahora... ¿Qué dice Ramón Méndez? Y estamos tan ahí lo hacemos opinar. ¿Y qué querías decir? No, que en realidad también hemos aprendido que no hay una fórmula estamos hablando siempre de disposición final, que sea de eternum, sino que en algún momento tenés que pensar otra fórmula o buscar otra solución. Nosotros tenemos muy atrasados, es verdad. También hemos hablado con Enciso que la solución que ellos tienen, que es el encapsulado, es parte de un proceso que podría incorporar otra tecnología más a futuro, a tal punto que hemos hablado de coordinar. A lo que voy es que ese capítulo, que es la última parte del proceso, que es la disposición final, es uno de los capítulos de una cadena de gestión que obviamente ojalá podamos un día darle una dimensión metropolitana. Fue uno de los objetivos que el propio Mujica lo planteó en su momento. Hoy estamos en una realidad donde Canelones lo va a resolver, lo tiene que resolver, y obviamente vamos a dejar una pista trazada para que en un futuro los departamentos vecinos podamos coordinar una única estrategia, o por lo menos, me acuerdo, una propuesta que vino hasta de Durazno.
Sí, en su sí, lo momento que pasa es para que ahí resolver. o hay ferrocarril o no, ferrocarril. no se paga el día del arquero. Entonces, no hay una solución que Por tú eso digas- hay cuestiones, claro. Hoy te diría que la posibilidad de un vertedero en el corto plazo común, te diría que no es posible. no. Pero hay que dejar pautadas, pensado en Mirando las futuro. soluciones para el futuro. Por ejemplo, nosotros hemos coordinado, hemos conversado con Enciso, con Adriana Peña también, que son vecinos nuestros. Entonces, esto hay que verlo también con cabeza a medio país. Mujica lo planteó en su momento la posibilidad de generar vertederos o disposición final regionales. Sí, en La Valleja. No era? terminó de resultar. Durazno. Creo que no. ¿Durazno? El proyecto El proyecto era Durazno. el proyecto era Durazno. Hoy Rivera tiene un proyecto bastante aceitado y que está a punto de concretarse. Nosotros vamos por el nuestro. Montevideo sigue su proceso. A ver, pero siempre tengamos la cabeza abierta, con cabeza nación, con cabeza de política de Estado, que estas cosas requieren siempre agudizar el ingenio, pensar nuevas fórmulas y mirar mucho lo que ocurre en el exterior, que está, no digo que esté todo inventado, pero hay muchas cosas inventadas. ¿El modelo para ustedes es Barcelona, por ejemplo, de ciudad inteligente o cuál? Hay tantos, ¿no? Eso es pensar que la tecnología y modelos es anacrónico. Cada país tiene es como un traje a medida esto. Por supuesto que nosotros tenemos no solo relación personal con Ada Colau excelente, sino que además intercambiamos, participamos, inclusive hasta ponemos con el sector privado. Montevideo pone con el sector privado del software y del Smart Cities, ponemos stand y todo un poco, pero hay que adaptarlo, la realidad hay que adaptarlo. Este fue el encuentro con los intendentes Orsi y Martínez Orsi. Prácticamente un encuentro de amigos. Es como si hubiéramos estado en la mesa de un café interactuando, porque es bastante difícil en un ambiente como este de After Office estar planteando preguntas que de pronto eran para un intendente y las contestaba el otro, pero a su vez ver que hay armonía y que hay pienso nos hace muy bien. Por lo tanto, la entrega ustedes la habrán disfrutado y nosotros les invitamos a seguir compartiendo estos 1 por 1 especiales.